Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al último programa del año de Desafío 2019. El año que viene seguimos con algunos cambios. Bueno, sobre el final vamos a hablar, ¿no? De este programa que debió haber estado aquí Marcelo Slotoviazda, lo extrañamos mucho y por supuesto sentimos mucho todo lo que pasó. Luego vamos a hablar con José Nathanson de todo eso. Presentamos el programa del día de hoy. En un ratito estoy hablando con el Chino Navarro. Vamos a hablar sobre el hambre, sobre la pobreza, sobre lo que ha encontrado este gobierno como herencia de Mauricio Macri. También los desafíos para Alberto Fernández y también cómo fue el arranque en lo económico y en lo político. ¿Qué tal arrancó su gestión Alberto Fernández? También cómo lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sobre eso hubo novedades recién que contaban en el programa de Gustavo Silvestre. El lunes vuelve a intentar el tratamiento el gobernador ingresando el proyecto de ley de emergencia por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Todo eso va a estar en este programa. Hoy tenemos un programa extendido, 2 horas, así que vamos a poder hablar largo y rato con la gente de la Garganta Poderosa que ha elegido, por supuesto, hacer un homenaje y un gran informe que tenemos, no te lo podés perder, sobre la tragedia de Cromañón con la mirada única que tiene la gente de la Garganta Poderosa. Así que de todo eso vamos a hablar en este programa súper extendido de Desafío 2019. Pero tenemos que arrancar por lo que pasó hoy, estricta actualidad. Ustedes saben que en el día de hoy, Marcelo D'Alessio, el falso abogado, el hombre que pululó en los sótanos de la democracia, como lo definió Alberto Fernández, este señor hoy tuvo una pésima noticia. ¿Por qué? Porque el juez Ramos Padilla le dijo que no va a ser arrepentido. Una extensa resolución de 70 y pico de páginas en donde el juez Ramos Padilla dice no se dan las condiciones que establece la ley del arrepentido. Imagínense si se aplicara esa ley con la rigurosidad que lo hace Ramos Padilla. Realmente habría muy pocos arrepentidos, muy diferente de lo que ha hecho Stornelli, el juez Bonadío, bueno, jueces y fiscales que dan vergüenza, que han arrepentido a lo loco, han guionado arrepentidos, han hecho cosas vergonzosas. Bueno, el juez Ramos Padilla es un juez serio, dijo, acá no están dadas las condiciones para aceptar a Marcelo D'Alessio como un arrepentido. Miren este tuit, de este hilo, ¿no?, de Alejandro Rúa, del doctor Alejandro Rúa, que, bueno, estuvo dedicado a leer bien y a extraer algunas cosas interesantes de la declaración de cuando él pide ser arrepentido, dice un montón de cosas, cuenta un montón de cosas, las rescata Ramos Padilla en su resolución y ahora nos enteramos qué cosas decía D'Alessio en su interés por ser arrepentido. Por ejemplo esto, D'Alessio señaló que las declaraciones testimoniales que brindó en la causa GNL es una de las causas más escandalosas de la era de Macri, por las mentiras que se han dicho. Bueno, se realizaron a pedido de Daniel Santoro, y que este le refirió expresamente que en aquellas declaraciones debía seguir la línea del libro El Mecanismo, es un libro de Santoro, sin poder salirse de esa línea. Atención, porque lo que ha hecho Marcelo D'Alessio es señalar a Daniel Santoro casi como el jefe de ese armado mentiroso de la causa GNL, donde tuvimos un perito trucho que hizo una pericia trucha, que se descubrió que era trucha. Cuando se caía la causa, desesperadamente sale Santoro a pedirle a Marcelo D'Alessio que haga una declaración también falsa, también mentirosa, para seguir inventando cosas en la causa GNL. Bueno, a ver, D'Alessio también explica de modo genérico que a Jorge Leonardo Fariña, a espaldas de su entonces letrado, lo capacitaban para ciertas declaraciones relacionadas a causas que pudieran perjudicar a la expresidenta de la Nación o a su entorno. Confirma D'Alessio, desde el mismo lugar, desde el mismo barro en el cual se movía Fariña, cuenta D'Alessio, que era parte de la misma banda, cómo Fariña inventaba declaraciones para perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner. El único interés de Stornelli, el único interés de Bonadío, el único interés de todos esos personajes siniestros. Para el doctor D'Alessio, que no es doctor, ¿no es cierto?, se evidencia una fragante permeabilidad del programa de testigos protegidos, un Fariña llevando información a un fiscal sin que estuviera sentado por el tutor del programa, asimismo que un testigo colaborador pase 1 día y medio con el fiscal. ¿De qué te está hablando acá D'Alessio? De la porquería que fue el programa de testigos protegidos, ¿no es cierto?
Acordate que en los últimos días del macrismo había desesperación por sacar de la órbita del Ministerio de Justicia el programa de testigos protegidos. Desesperados estaban, querían que pasara la justicia, querían hacer cualquier cosa para que el nuevo ministro de Justicia, o la nueva ministra de Justicia, no descubriera el desastre que se había hecho en ese programa. ¿Para qué sirve el programa? Para lo mismo que la mesa judicial del gobierno, para perseguir opositores, para hacerle la guerra al kirchnerismo, pero utilizando, en vez de, competir políticamente, atacar a través de la justicia. Entonces, acá se ve cómo todos los estamentos del gobierno estaban puestos con los cañones apuntados en inventar causas, en fomentar denuncias falsas y demás. Sigamos porque, de vuelta, esto lo está diciendo alguien que estaba adentro, que participaba de toda esta porquería. A ver, parece o muestra un nivel de amistad que un fiscal debería preservar. Luego veremos que el doctor Germán Garabano no puede estar ajeno a esa relación de dar y recibir información y ser informado, con respecto a las relaciones que tenía Fariña, por ejemplo, con Stornelli. A ver, sigue hablando de Stornelli acá. El doctor Carlos Stornelli me confirmó haber elegido el abogado de un imputado en la causa de los Cuadernos en referencia al doctor Javier Landaburu. Bueno, una cosa ya pornográfica, intercambiando abogados con personas que estaban en su despacho acusadas y demás. A ver, subamos un poquito. Después dijo D'Alessio que le solicitó al doctor Carlos Stornelli que realice una cámara oculta para usar o manipular o realizar cualquier actividad tendiente a neutralizar al doctor Ubeira. Si esto de verdad es un delincuente, Stornelli. Esto demuestra que Stornelli es un delincuente, según los dichos de Marcelo D'Alessio. Pedir hacer una cámara oculta, un fiscal a una persona que es un abogado, que es el abogado de una persona que está imputada en su fiscalía. Esto es una cosa realmente de locos, ¿no? Pero bueno, creo que hasta ahí llega. Va a haber mucha más información porque la resolución es de ahora, de horas de la tarde, es muy larga, pero ahí hay mucha información muy interesante que contó Marcelo D'Alessio, le contó al juez Ramos Padilla, aunque, reiteramos, no alcanzó para Ramos Padilla para conformar lo que la ley prescribe, la ley del arrepentido prescribe como puntos fundamentales para que una persona accediera al arrepentimiento. Hay que decir algo, durante todas las audiencias que tuvo D'Alessio, lo único que le importaba a D'Alessio era salir en libertad. Lo único que le importaba era que cese su situación de prisión preventiva. Está realmente pasándola muy mal, está en aislamiento, 300 y pico de días hace que está preso, y la verdad, esto empezó a afectar la psiquis de D'Alessio. Creo que lo que interpretó Ramos Padilla es que D'Alessio se quiere arrepentir porque está muy mal. Y él dice, ese no es motivo para arrepentirse. Para arrepentirse realmente vos tenés que tener interés en contar toda la verdad y no que tu interés principal sea el salir en libertad o que te manden con prisión domiciliaria a tu casa. El problema con el doctor Ramos Padilla es un juez serio. No estamos acostumbrados a esto. No lo vemos habitualmente en la justicia federal. Que un juez tenga este nivel de seriedad y de compromiso y de apego a la ley. No pasa habitualmente. Hemos visto jueces y fiscales que aceptan a cualquiera como arrepentido, insisto, incluso guionando a esos arrepentidos, diciéndole lo que tienen que decir. Bueno, no es el caso del doctor Ramos Padilla. Voy a cambiar de tema porque en el día de hoy se conoció la sentencia sobre Sergio Barisco, ex intendente de Paraná, de Cambiemos, condenado a 6 años y medio de prisión por narcotráfico, nada más y nada menos. Vemos el informe y después le comento alguna cosa más. No hay ninguna prueba, no hay absolutamente ningún elemento que lleve a decir, bueno, esto es una suerte de teoría conspirativa o una suerte de conspiración que armó algún grupo de personas en un cierto lugar determinado para truncar determinadas carreras políticas. La verdad que eso no hay. Declarar a Sergio Fausto Barisco, de más datos personales sobrantes en autos, partícipe necesario, penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravado,
artículo 5, inciso C, y 11, inciso C, ley 23.737 y artículo 45 del Código Penal, y en su consecuencia condenarlo a las penas de 6 años y 6 meses de prisión. Acá se dijo, no es un proceso judicial terminado, hay instancias, y la asumo con total inocencia. Me acusa de financiar, yo no tengo recursos propios y no hay ninguna prueba que haya financiado, y no voy a hacer más declaraciones por ahora. ¿Responsable? ¿Cómo tomó esta figura finalmente responsable? No, no soy responsable, soy absolutamente inocente, por supuesto. Yo soy inocente, siempre lo dije a los 4 vientos. De ser un resultado adverso que ustedes esperan, ¿cuáles van a ser sus pasos siguientes? No existe ninguna posibilidad porque soy inocente. Doctor Fauces, ¿para usted cómo ha sido todo el desarrollo del juicio? Muy bueno, fue esclarecedor, veníamos hablando eso con Pablo. Yo llegué convencido al juicio de la inocencia de él, pero durante el juicio mi convencimiento fue mucho más profundo porque la verdad que se demostró. Primero, la Fiscalía no pudo demostrar nada de lo que se lo acusaba y aparte nosotros pudimos demostrar muchas pruebas, trajimos desincriminatorias, así que venimos también confiados. Declarar a Héctor Pablo Hernández, de más datos personales sobrantes en autos, partícipe secundario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes y en su consecuencia condenarlo a las penas de 5 años de prisión y multa de 37.500 pesos. Un día triste porque la justicia se ha equivocado. La verdad que los 3 funcionarios somos inocentes y siempre confié que este tribunal iba a buscar la verdad. Debo decir que se ha equivocado porque le hemos explicado cada una de las presunciones equivocadas que tenían y la verdad que me sorprende cuando escuchaba los veredictos, o sea, creo que van a buscar la verdad y la verdad que es un día muy triste para mí. Hoy la justicia se ha manchado porque se han equivocado. Declarar a Daniel Andrés Celi, alias Tavi, de más datos sobrantes en autos, 2 hechos en concurso real y en su consecuencia condenarlo a las penas de 13 años de prisión. Yo creo que ha sido una injusticia condenar a personas inocentes. Yo sé la verdad, yo sé lo que dije, lo sigo sosteniendo, lo voy a seguir sosteniendo. Los políticos no tienen nada que ver en la causa. Voy a apelar a la resolución de los jueces. ¿Siguen pensando que esto es una causa armada políticamente? Mire, yo creo que aún sacándolo de causa armada, me parece que es muy flojo. Yo me esperaba otra respuesta de parte del tribunal. Quedó absolutamente acreditado, y todos ustedes son contestes, que Sergio Fausto Barisco se vino a defender por un único delito, el de financiamiento, artículo 7 de la ley 23.737, es decir, financiamiento de la actividad narcocriminal, y nos encontramos con una sentencia. Habrá que ver los fundamentos. No voy a responder más preguntas, simplemente le digo de mi absoluta inocencia en este caso. ¿Del resto de los condenados, Barisco? ¿Del resto de los condenados? No puedo hablar del resto de los condenados. Por ejemplo, de Hernández, de Bordeira, que trabajaban con usted. Ningún financiamiento de estupefacientes tampoco por el lado de eso. No puedo responder porque no conozco sus actividades ni lo que hizo, salvo lo que escuché en el juicio. Las personas que fueron absueltas, porque hay varias. Bueno, de los otros no voy a opinar, opino de mí, absoluta inocencia. Bueno, increíble fue lo que pasó hoy durante el rato después de que sale esta sentencia durísima, que por supuesto podrá apelar Barisco. Todavía la sentencia no está firme. Esto lo tiene que aprender mucha gente, ¿no? La sentencia contra Barisco no está firme. Entonces, él todavía no es culpable. No es culpable. Tiene una sentencia en su contra de primera instancia, pero todavía no es culpable. ¿Cuándo va a ser culpable? Cuando cede el principio de inocencia que consagra nuestra Constitución, cuando haya una pena que esté firme, que ya no pueda ser apelada. En ese momento podremos decir que es culpable de narcotráfico. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, en la web del diario Clarín hoy fue increíble. No lo podemos mostrar porque no tenemos una captura minuto a minuto, pero fue una transformación increíble que marca la doble vara, o si querés, la persecución. Cuando entro a ver la noticia, y yo puse un tuit sobre eso, apenas veo la noticia, no encontraba de qué partido era Sergio Barisco. Me había olvidado yo de qué partido era. Traté de encontrar
de qué partido era este señor condenado por narcotráfico, en primera instancia, no lo encontraba. Habían ocultado en Clarín el hecho de que Sergio Barisco era de Cambiemos. Yo puse un tuit, otra gente también, fue una avalancha en redes sociales de burlas contra Clarín por este grosero intento de ocultar la afiliación política de esta persona. Porque no estamos hablando de un concejal de cualquier lado, estamos hablando del intendente de Paraná, nada más y nada menos, que además, mientras pesaba esa acusación, volvió a presentarse en las elecciones. Una cosa realmente insólita y gravísima. Al rato, horas después, cuando ya era insostenible, pusieron en la bajada que era de Cambiemos. Antes tenías que meterte al fondo, a la izquierda de la nota. Bueno, ahora miren, ahora vos entrás ahora y pusieron el funcionario de Cambiemos. Pero durante todo el día esta nota estuvo colgada y no te enterabas de que era de Cambiemos. Al final tuvieron un poco de dignidad y tuvieron que poner que era de Cambiemos. Pero ¿saben qué significa esto? La doble vara, la mentira, la chantada de cierto periodismo que cuando es de un lado, todos los titulares destrozan y, por ejemplo, hay notas que nunca hay una nota en Clarín sobre una persona que está detenida y que tuvo algo que ver con el gobierno anterior, que no diga presos K. Todo es presos K, todo es K, todo es K. Intendente M, el narcotraficante M, no, eso no sale, no sale, te cuesta encontrarlo. Y después, sí, claro, si hay mucha repercusión, por supuesto no les queda más remedio que ponerlo. Señores, vamos a charlar con el Chino Navarro, hombre de la jefatura de gabinete, flamante funcionario, tenemos varios temas para hablar. ¿Cómo anda, Chino? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué dice? Con calor. ¿Está con calor? Sí, vamos a subir un poquito el aire. Yo también estoy con calor. Bueno, somos dos. Estamos acalorados. Bueno, ¿qué opina de esto? ¿Hay doble vara a veces para tratar? Sí, no, absolutamente. Absolutamente. Podemos hablar de un montón de temas. ¿Vos te acordás cuando el observatorio de la UCA, el que analiza la deuda social argentina, hasta el 2015 daba los índices de pobreza, era aplaudido por muchos medios importantes de la Argentina y por muchos políticos opositores? Bueno, hace poco... Era el último bastión de la verdad, ¿no? Exacto. Yo recuerdo haber disentido en algún momento con Agustín Salvia, pero siempre con respeto y con buenos modales, porque nadie es el dueño de la verdad. Hoy... ¿Usted lo trató de macrista en su momento? No, jamás. Ah. No. Porque ahora se hizo kirchnerista. Por eso ahora, digo, doy un ejemplo, ¿no? Hay un periodista, creo, Marcos Buscaglia, con quien tengo una buena relación, pero me sorprende los Twitter que he leído, o propio Pichetto. Se ha perdido la sensatez, no saben cómo aferrarse para poder discutir la realidad. Es más fácil discutir la realidad, pero como no les conviene la realidad, buscan atajos y se discuten cuestiones. Entonces, lo que hoy estaba bien, mañana está mal. Esto que estamos hablando del dirigente de Entre Ríos, que no puedes encontrar de qué partido es. A mí me costó darme cuenta. Te iban a decir que era un equipo de la UEFA, que era un partido de fútbol, ¿no? Lo digo con cierta ironía, pero pasan estas cosas. Pero bueno, hay que tener paciencia y entender que te tiene que calmar lo de la provincia de Buenos Aires. Vos fíjate toda la campaña contra el gobernador, contra ese Kicillof, por una sesión que no se concretó. Yo recuerdo, en el año 2015, cuando Videla asumió, también la primera sesión fracasó, la segunda fracasó, no tuvo presupuesto. A los 20 días se ordenó y hubo un presupuesto y se aprobó el endeudamiento. Pero en aquel momento el tratamiento de los medios, digamos, los diarios más importantes, los medios de televisión más importantes, no tenían para Vidal la misma orientación, la misma... no adjetivaban como adjetivaban hoy con Axel. No, y ahora hasta Axel se cortó solo y está peleado con Alberto Fernández, porque presentó un proyecto de ley como gobernador. ¿Qué otra cosa iba a hacer, no es cierto? Pero eso parece que no está permitido, no sé. Generalmente se cuestionaba que los gobernadores estuviesen de la provincia de Buenos Aires estuviesen subordinados al presidente de la Nación. En este Cuando hay caso, un gobernador que tiene autonomía, que tiene una impronta, que le pone un ritmo diferente y que a mí me genera mucha alegría y satisfacción, y tengo muchas expectativas, lo cuestionamos. Es lo que vos decías, hay una doble vara. Chino, no sé si viste, recién en Minuto 1 hizo un informe muy bueno Juana Morín, que estuvo en Concordia con la entrega de las primeras tarjetas alimentarias, ¿no? Se encontró con una realidad espeluznante, de hambre, pero de hambre en serio, de pobreza, de gente que hace tiempo que no come en la casa, que hace años que no festeja
una Navidad que no tiene un pan dulce, de chicos que no toman leche habitualmente, es algo que no, ya dejaron de hacer. Es realmente una herencia brutal. Esta herencia de hambre creo que pocas veces se ha visto. Yo no recuerdo una situación similar. Argentina tiene una pobreza estructural de mucho tiempo. Macri lo empeoró, lo hemos hablado muchas veces, pero sería deshonesto atribuirle a Macri haber inventado la pobreza, pero la empeoró considerablemente. Pero la situación de hambre y de indigencia de millones de argentinos yo no lo veo. Yo hago política el año 81, 82, llegó Alfonsín, y hemos pasado la hiperinflación, ollas, yo me acuerdo que en Lomas de Zamora en el año 88 había una olla popular en cada cuadra. Después cuando llegó Menem también hubo problemas de hiperinflación y seguían las ollas populares y empezaron los planes sociales. Los 90 fueron duros, el 2001. Pero hambre como se percibe, como vemos hoy, no como se percibe, como lo observás, como te duele cuando lo ves en directo, yo no recuerdo. Por eso es muy positivo que una de las primeras medidas ya en campaña que tomó en aquel momento nuestro candidato, hoy presidente, Alberto Fernández, fue convocar una epopeya contra el hambre, que no es de un gobierno, no es de un partido, tiene que ser de todos los argentinos de bien, los que tengamos sensibilidad, los que nos duele el hambre, no importa cómo pensamos, a quién votamos. Es bueno asumir ese compromiso porque no es poca cosa comprometerte desde tus posibilidades, mujer de a pie, empresario, comerciante, militante, periodista, intelectual, a enfrentar el hambre y derrotarlo. Me parece que es una tarea importante que está conduciendo hoy Daniel Arroyo, pero claro, que es una tarea de todos los argentinos. Chino, usted tiene un cargo, me gustaría que lo cuente usted, ¿qué es lo que hace en la jefatura de gabinete? Soy secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y de la Sociedad Civil. Tenemos una relación con el Parlamento política y técnica porque la Secretaría tiene una subsecretaria, Cecilia Gómez Mirada, una compañera muy capaz, que se encarga del seguimiento de todas lo que está vinculado al Poder Ejecutivo, principalmente al jefe de gabinete, que luego tiene que ir a exponer, a rendir cuentas al Congreso. Va a ir, por supuesto. Y se trabaja, y hay un equipo muy bueno que está desde hace mucho tiempo, que se fue consolidando en distintas gestiones, que le da un soporte técnico importante. Y después está la parte política, donde somos una rueda de auxilio de la tarea que realiza el presidente, el jefe de gabinete, el ministro de Interior. ¿Y mientras tanto su tarea en el Movimiento Evita? Bueno, ahora estoy como de licencia en el Movimiento Evita, porque estoy abocado... los movimientos sociales están como muy callados, ¿no? No, están trabajando, son parte... Nosotros teníamos una frase que ya la decíamos en el 2012, 2013, queremos ser parte de la solución, no queremos ser parte del problema. Y cuando hay un problema, la mejor forma de resolverlo es meterlo dentro del Estado. Y hoy Alberto Fernández le ha dado espacios a distintas organizaciones sociales, a distintos dirigentes, a distintos técnicos, y podemos trabajar en el tema de que aquello que también hemos discutido, que el plan social, su titular trabaje, mujer u hombre, que se la capacite y que pueda trabajar, que es mucho mejor que tener el plan y estar en la casa. El hecho de algo que repite mucho Daniel Arroyo, que a mí me parece muy interesante, también lo cuenta Victoria Tolosa Paz, que está trabajando en el Consejo contra el Hambre y demás, que la gente ya no coma en el comedor, que pueda volver a comer a la casa, ¿no es cierto? A volver a comer en familia, en la intimidad de su casa. ¿Eso no le saca poder a los movimientos sociales que muchas veces aglutinan gente en los comedores sociales? ¿A vos te parece, ¿no van a estar en contra de eso? ¿A vos te parece que cualquier mujer u hombre que milite en una organización social puede pretender que la gente del barrio coma en un comedor o vaya a buscar la comida a una cocina y se lleven el tupper, o que esas personas coman en su casa? No, por supuesto. Todos queremos... Lo pregunto provocativamente para ver cómo están ustedes articulando con ese tipo de programa. Nos duelen los comedores, nos duelen los merenderos. Ahí te emociona, por supuesto, así como te conmueve la gente que tiene hambre y que va a buscar el hombre que se queda a distancia, que nos anima, y entonces va la nena, va el chico, sí, o los abuelos. O van y se llevan también comida, te conmueven las mujeres y hombres que sostienen esos comedores, sí, que sostienen esos jardines de infantes, que sostienen tareas para enfrentar el paco, la droga y sacar a los chicos de ese flagelo. Pero nosotros queremos que la normalidad, ¿qué es la normalidad? Que la familia coma en su casa, que el papá y la mamá tengan un trabajo y un salario, que vayan a la escuela, que puedan jugar en el club, que en la plaza puedas divertirte,
que vayas a la parroquia, que vuelva a funcionar el barrio como una organización, como con una comunidad organizada. Y te pregunto, ¿con la tarjeta alimentaria alcanzará para eso o necesitas la reactivación económica? No, la tarjeta alimentaria es un ariete, es un instrumento para lo que vos contás de Concordia. ¿Por qué descubrir lo de la leche? Porque te contaron que hay comercios que vendieron leche en una cantidad inusitada, que antes compraban pan o harina porque llena más. Y los pibes volvían a tomar leche. Pero la tarea del hambre es el primer paso. Todo eso después se tiene que transformar, esa energía, esa potencia, en generar trabajo. Desde las organizaciones sociales vamos a aportar, trabajando en el Estado, junto al presidente y junto a todos los ministros, particularmente a Daniel Arroyo, pero también en obra pública, también en agricultura, a generar trabajo. Porque lo que ordena, ordena una familia, perdón, no, totalmente, ordena una cuadra, ordena un barrio, es el trabajo. Sí, pero esta inyección de plata, ¿no? A través del bono a los jubilados, del bono a la UH, también la tarjeta alimentaria y demás, ¿eso va a alcanzar para reactivar o falta mucho más? No. ¿Falta más inyección? Falta. Pero vos sabés la importancia en una emergencia tan grave como la que afronta Argentina, de una gravedad inusitada, que ya le hemos comentado, no me quiero extender, ustedes hablan siempre, que los jubilados que tienen la mínima tengan un plus de 5.000 pesos en diciembre, lo tengan en enero, que en la UH también tenga un refuerzo de 2.000 pesos por integrante de la UH por hijo, que los titulares de planes sociales. ¿Eso a dónde va ese dinero? Va al mercado interno, eso sube lentamente a la clase media baja, a los sectores medios, los planes de la FIP para la PYME, para el pequeño y mediano comercio, y va a haber más medidas. Y vos acordate que en marzo va a haber otra vez un aumento para los jubilados y se va a volver a actualizar todos los planes, y va a haber paritarias y se va a determinar un aumento para los trabajadores. Es la única forma de que vos pongas en movimiento esta máquina económica, que es ponerle nafta, como ponen hasta un auto, para que arranque. Sí, por supuesto, pero hubo todo un debate a raíz de la ley de emergencia aprobada y demás, sobre si era un ajuste o no era un ajuste. Acá lo hemos explicado mucho, pero quiero ver qué explicación nos da usted. Yo no conozco una... A ver, yo dije que empecé a militar en 82, pero nací en una casa política. Mi primer crisis que recuerdo es el Rodrigazo. ¿Y qué hacía antes de militar? ¿Qué hacía antes de militar? Iba al colegio secundario, fui presidente del centro estudiante, pero nací en una casa política. Ah, ¿en el 82 terminó el secundario? No, en el 75. Digo que durante la dictadura yo no milité, sino a partir del 81-82. Hubo compañeros que sí militaron, yo no lo hice. Pero lo que te quiero decir es que la primera crisis que recuerdo es el Rodrigazo. El Rodrigazo para acá, cuando habla un ministro, o cuando habla un presidente y había cadena nacional, ¿qué te decían? O te congelaban, y la sacabas barata, o te sacaban plata. Te reducían el sueldo, la jubilación. Vamos al más reciente. El plan de ajuste de la Rúa, con Patricia Burri sacándote el 13% de los jubilados. Acá no se le sacó a los sectores más humildes, se le dio. Vos decís, son 100.000 millones de pesos, ¿y podían ser más? Sí, obviamente que puede ser más, pero lo hacemos con sensatez, con razonabilidad, porque además 100.000 millones lo que vuelven a la gente. Ahora. Pero a la gente que más puede se le saca mucho más. Sí, se le saca sobre impuestos, sobre retenciones, son personas que están mejor, es un esfuerzo, lo sabemos, no pretendemos que sea permanente, habrá que rediscutir con el tiempo las retenciones, se puede rediscutir todo, pero primero tenemos que, como Estado, como personas sensibles de bien, atender a los más humildes, atender a los más frágiles, a los que más sufren. Y este plan, esta ley, con toda una serie de medidas, y yo te hablo en términos conceptuales, a mí me gratificó, me puso bien porque demuestra que lo que decíamos es lo que estamos haciendo. Estamos en emergencia además, porque no es que estamos jugando un partido de fútbol en una cancha de césped, sí, no. Medidas simpáticas no hay. Pero para la persona que recibe y que está muy mal, es un salvavidas, es un aliciente, es seguir adelante. Si eso lo vinculás a que luchás contra el hambre, si eso lo vinculás que vas a generar trabajo, si eso lo vinculás que vos estás y lo va a hacer a la brevedad Matías Culfas como ministro de la Producción para impulsar que funcione la economía, nuestra economía, nuestro mercado interno, nuestras pymes, nuestros comercios. Seguramente este proceso virtuoso va a tardar, pero va a ser positivo porque nosotros vamos en una dirección. Con Macri vamos a chocarnos el iceberg. Con el nuevo gobierno le dimos otro rumbo al barco y va a ser un puerto seguro para desarrollar tareas que van a ser complejas porque además tenés la macroeconomía. Vos tenés que resolver el tema de la deuda, el tema del justo dólar. lo iba a conectar con eso, que la macroeconomía también se ordenó. Y se podía ordenar la macroeconomía sin meterle la mano en el bolsillo a los que menos tenían y que incluso esas medidas cayeran bien en los mercados, ¿no? Porque fue así, cayeron, está bajando el riesgo país. Porque hay sensatez y responsabilidad en las medidas.
Por eso el mercado reacciona bien. A eso sumale que se suspenden los aumentos de las tarifas de los servicios, del transporte, digamos, todas medidas que están buscando que el dinero que a vos te venga, al sectores medios, a los sectores medios bajos y a los sectores más humildes el dinero le rinda más. Tengo alguna duda sobre la suspensión de la suba de la nafta, que yo la aplaudo, ayuda muchísimo, pero es verdad que al mismo tiempo que ocurre eso, las empresas integradas, como YPF que lo es, que extrae su propio petróleo, lo refina y después lo vende, empiezan a hacer menos inversiones. Apenas ocurren estas cosas y empiezan a perder plata, te restringen las inversiones. Con eso financian el no subir la nafta. O sea, a mediano plazo tenés un problema. Primero que son medidas de emergencia, no son medidas para siempre. Y es correcto que no haya aumentado la nafta. Por eso se iba a traer inmediatamente a la inflación. Y también las empresas, nosotros tenemos, nos cuentan, cuando te hablan del liberalismo te hablan del libre mercado, pero nadie te habla de la inversión de riesgo. O sea, las empresas quieren invertir, pero que el Estado les sostenga la inversión. Yo me acuerdo cuando estudiaba en institución cívica la economía, el liberalismo y Adam Smith, había una inversión de riesgo. No, pero las petroleras, toda la inversión es en riesgo, porque tienen que estar... Pasó con Macri, hay que sostenerla, tampoco lo veo mal en el largo plazo si eso si no te va a redituar, te aumentan la nafta. Te va a redituar. No es de bueno que la subsidien. Te va a redituar en un proyecto de nación cuando Vaca Muerta se desarrolla, vos apuntalás, después lo vas a recuperar. Pero lo que te quiero decir que si esto no va a ser un problema a mediano plazo. Si fuera para siempre, sí. Como no va a ser para siempre, como es una medida de emergencia, claro, Alberto, como es una medida de emergencia, podrá ser un pequeño inconveniente hoy, pero no va a ser un problema en el mediano plazo. Pero así como nos duele, y vos comentabas, yo te veía la cara cuando hablabas de Concordia. Sí, duele. Bueno, los empresarios también tienen que hacer un esfuerzo. No es que todo es fácil. Sin duda, sin duda. Sobre todo hablamos de empresarios que tienen capitales muy importantes, ¿no? No estoy hablando del PYME, de Avenida La Plata, o de que está en el centro de La Rioja, o en Flores. ¿Es verdad que ningún funcionario se va de vacaciones? ¿Ninguno? No, sí, nadie. Semana podría irse algunos. No sé. Pero después, no, entiendo que se suspendieron las vacaciones para todos. Está bien, tenemos que trabajar, hemos asumido el día Acaban de arrancar, ¿no es cierto? Exacto. El que arrancó con vacaciones fue otro. Así le fue. Ténganlo en cuenta. Chino, ¿usted lee habitualmente? ¿Lee mucho? No, leía mucho de chico. Cuando te conté qué hacías de chico, leía. Yo me leía a los 10 años la memoria de Churchill. Leía todo lo que me caía. Podía leer el Gráfico, La Nación, el Tony, Nocturno, Arthur Haley, Hemingway. Me embrutecí. Si tiene, bueno, para desembrutecerse... Estoy tratando de volver a leer. Que bueno, para desembrutecerse, le propongo que escuche la charla que voy a tener ahora con José Nathanson, que va a recomendar los 10 libros necesarios para entender este año político. Algunos se puede leer durante los fines de semana de este verano. ¿Le parece? Voy a leer. Gracias, Chino, por haber venido. Muchas gracias. Mucha suerte. Felicidades. Como siempre, que tenga muy feliz año. Me voy con José Nathanson, que me está esperando con los libros, pero no trajo los libros, así que... los libros se van a estar en la pantalla, Pablo. Perfecto. Buenísimo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José Nathanson. Un placer estar con usted. Y todo listo para tomar nota. Dale, vamos a ir repasando, porque me interesa mucho esto, una forma de hacer balance, repasar libros que de algún modo pintaron el año 2019. Vamos a empezar por los libros nacionales y entiendo que en otra entrada vamos a hablar de los libros para entender el mundo en 2019. Para entender Argentina. Primer libro para entender Argentina. Primer libro que elegimos, obviamente, sinceramente, el libro de Cristina. A uno le puede gustar mucho, poco o nada, pero fue el libro político del año en varios sentidos. En primer lugar, es uno de los libros más vendidos de los últimos años de la historia argentina. De los últimos 40 años, creo. Por ejemplo, vendió 350.000 ejemplares. ¿Te gustaría, Pablo Dugan, vender 300? Sí, claro. Vos que escribís libros, claro que vender 350.000 ejemplares. Estaría muy bien, publicado por Sudamericana. Y está bueno el libro, es interesante, se deja leer, es súper interesante este libro. Y además se constituyó en un hecho político, digamos, ¿no? Cuando ella, hay una cuestión que me pareció muy trascendente, cuando ella presenta el libro, aquella vez en la Feria del Libro
en la Sociedad Rural, ¿te acordás? Sí, en claro. la Feria del Libro de Buenos Aires, está Alberto Fernández sentado en primera fila al lado de Estela de Carlotto, si no me equivoco, y ella lo menciona, dice que gracias a Alberto Fernández ella tuvo la idea de escribir este libro, de poner en palabras lo que le estaba pasando y qué sé yo. Alberto todavía no había sido anunciado como candidato, y en algún momento dijimos que era como un poco como el cuento de Poe, la carta marcada, ¿te acordás que se faltaba una carta y nadie la podía encontrar en una habitación? Al final estaba ahí. Bueno, Alberto Fernández estaba ahí en primera fila y no lo veíamos hasta que Cristina lo anunció el 18 de mayo en el tuit. A mí me gustó mucho este libro, cómo derriba alguna de las grandes mentiras del macrismo sobre el kirchnerismo. Me gusta el capítulo donde habla de la fortuna de la familia, que explica muy bien cuál fue la evolución de su patrimonio. Y también el tema de la entrega del mando del año 2015. Sí, También ¿cómo explica una fábula gigantesca esa que se cuestión? inventó, ¿no? Sí, fue un libro muy escrito desde el corazón, casi uno diría, de Cristina, ¿no? Desde el corazón de Cristina. Vamos a pasar, Pablo, si te parece, al segundo libro, La grieta desnuda. Están sentados los autores en la mesa, van a venir. Están festejando. ¿Están ahí? Esto es venta, señores. Bueno, lo Esto es venta de libros. publicamos nosotros. Por otra parte, publicado por Capital Intelectual. En todos los casos voy a decir las editoriales. Martín Rodríguez y Pablo Tauzón publicaron este libro que desde mi punto de vista es el libro que le dio marco teórico a lo que pasó a partir del 18 de mayo cuando Cristina anunció la candidatura a Alberto Fernández. Ahí ¿Por qué? Porque Martín y Pablo llegan a lo que para mí es la mejor definición de grieta. Ellos dicen, la grieta no es necesariamente la polarización, no es el conflicto, no es unitarios y federales, eso no es la grieta. La grieta es un modo de gobernar. Es un modo de gobernar recostado en el apoyo de una minoría intensa. Es decir, vos podés gobernar la Argentina con el apoyo del 35% de la población. Lo hizo Cristina en los últimos años y lo hizo Macri también en su momento. Eso te sirve para gobernar y te sirve en algunos casos para ganar elecciones. Vos querés decir que si no hay grieta, con el 30% no te alcanza. Yo creo Estás que 30% yo diría al revés, si vos tenés el agrietados. 30%, tenés que ir a la grieta como forma de gobernabilidad, como esquema de gobernabilidad. Eso es lo que ellos dicen. Es un 30% que la grieta no la salta nunca. Efectivamente. ¿No? ¿Es así? Y te recostás en eso. Es lo que están haciendo Trump y Bolsonaro. Claro. Uno dice, cuando uno ve las locuras que dicen Trump y Bolsonaro, uno dice, estos tipos están locos. No, estos tipos no están locos. Le están hablando a su 30%. Fidelizan esa minoría intensa. Bueno, lo que dicen Pablo y Martín es que esa es la forma de garantizar la gobernabilidad, de ganar algunas elecciones, pero no de emprender reformas profundas. Por eso Alberto plantea, cuando asume la candidatura y después cuando hace su discurso y cuando hace su campaña, romper la lógica de la grieta y abrir el espacio político. Porque si no te quedás atrapado y no podés salir de ese espacio. Y hay cosas que no podés hacer porque necesitas el apoyo de más gente. Entonces, este es un libro que para mí, desde mi punto de vista, le da mucho marco teórico a lo que vino después. Vamos a ver el tercer libro del balance 2019, en este caso es ¿qué es el peronismo? Libro de Alejandro Grimson, hoy funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Alejandro escribe uno de los miles de libros, ¿cuántos libros habrá sobre el peronismo? Debe ser uno de los temas de la política argentina sobre los cuales se han escrito más libros. Lo que hace Alejandro, que es muy interesante, es elegir 4 o 5 momentos claves de la historia del peronismo y a partir de ahí tratar de analizar lo que para él es la identidad más persistente de la política argentina. Él lo llama el misterio peronista, y él al final dice no hay una única forma de definir al peronismo. Y no hay una única forma de definir al peronismo porque el peronismo no se puede definir sin el antiperonismo. Buen libro para semigorilas, digamos. Para todos. Para gorilitas, es un libro muy, está bueno es un libro también muy pedagógico. Es un libro muy pedagógico, está escrito en un tono muy accesible, todos lo pueden leer. Me parece que es un libro interesante. Vamos a pasar al cuarto libro del año, balance 2019, El dólar, historia de una moneda argentina, escrito por Mariana Lucy y Ariel Wilkis, dos sociólogos que lo que hacen, Pablo, es escribir una historia cultural del dólar. Ellos tienen una definición que me parece muy importante. Ellos, en primer lugar, hacen un rastreo de cómo se empezó a construir el dólar como una moneda popular. Cuando ellos dicen una moneda popular, se refieren a una moneda que la gente utiliza. No hay muchos países donde la gente sepa cuánto vale el dólar. Vos vas a la calle hoy y preguntás y todo el mundo lo sabe. Hoy tuvimos en Radio 10 una discusión tremenda sobre por qué en la Argentina se compran y se venden propiedades solamente en dólares, ¿no? Sí. Creo que ahí vamos a tener tener una buena explicación. Bueno, ¿no? efectivamente, una larga historia de hiperinflaciones, de cambios de reglas monetarias, en el que el dólar empieza a ser un refugio de valor primero, después es una moneda de transacción, como vos decís, y bueno, y de a poco hay un sector de la economía o ciertas transacciones que se van dolarizando, la soja, las propiedades inmobiliarias, algunos salarios
Algunos salarios, aunque no es legalmente aceptado, algunos salarios se pactan en dólares. Bueno, hay una serie de cuestiones que cada vez más se definen en dólares. Lo que dicen Wilkes y Lucy, que me parece interesante, dicen el dólar es una institución. En el sentido más puro, más politológico. Institución no es un aparato, no es un edificio. Una institución es algo que ordena la vida social. Apa. Es algo que sirve para ordenar la vida de la sociedad. ¿El dólar no ordena la vida social? ¿Qué te parece? Tanto como el peso, como el Estado, como las reglas de tránsito, como los semáforos. Digamos, Muy ¿no? interesante, ¿eh? El dólar es una institución. ¿Este libro se consigue también? Se consigue, sí, son todos libros del 2019. Y vamos a ver el último libro para entender el año político 2019, La Rosca Política, Mariana Gené, joven socióloga que publicó este libro, que te diría casi un elogio de los operadores políticos. Ella hace un rastreo de la historia del Ministerio del Interior, va rastreando cómo se fue conformando, cómo fue trabajando el Ministerio del Interior. Pero no es sucia la rosca. Ella dice que no necesariamente es sucia, ella dice que la rosca es discreta. Te digo en broma. No, ya lo sé. La rosca es discreta, tiene que ver con cumplir la palabra, los rosqueros, los operadores, son una cosa... Prometen mucho. Que prometen pero pueden cumplir. Claro. Y que no tienen que ver con el político telegénico, con el político de la televisión, con el político de los sets de televisión. Sí, el políticamente correcto. Efectivamente, esta es la política con minúscula. Ahora, sin política con minúscula, sin acuerdos oficialismo-oposición, sin acuerdo entre los diferentes sectores que componen una coalición, sin acuerdos con el sindicalismo, con los empresarios... Esta es la verdadera política, la que nadie quiere ver, pero que existe. Efectivamente, y lo que hace, y cuenta cosas. Ella cuenta muchas cosas y lo que hace ella me parece es hacer una historia del Ministerio del Interior y a través del Ministerio del Interior pintar a los operadores políticos. De hecho, nuestro actual presidente no era un político de televisión, iba mucho a la televisión, pero no era un político con votos. Sí. Era y políticamente incorrecto muchas veces. Hasta hace poco en Twitter se soltaba, hacía lo que quería, no le importaba. No le importaba, efectivamente. No estaba no era un político formateado marketineramente para la televisión, algo muy excepcional. Y se convirtió en un político de televisión. Después, Alberto es, o era por lo menos, un operador político. Bueno, creo que estos 5 libros, Pablo, nos pueden ayudar a entender el 2019. Después, en la próxima entrada, hablamos de 5 libros para entender el mundo en el 2019. Espectacular, José, la verdad, interesantísimo. Algún libro de estos te tenés que llevar en las vacaciones, si te tomás una semanita, alguno de estos libros te va a ayudar muchísimo a entender la política argentina y todo lo que ha pasado. Lo invito al señor José Nathanson, nos vamos a la mesa, nos está esperando un periodista económico, economista, que sabe mucho, tengo muchas dudas. La primera vez que lo entrevisto, así que es un placer, Alfredo, encantado. Bienvenido. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Qué malo que no puso mi libro en los libros fundamentales. Ni el tuyo ni el de Alfredo. Qué mal, ¿de vos puso alguno? No, pero no importa, está bien. Muy bien elegidos. Muy bien elegidos. elegidos. Que dudé poner el de los dos, pero me parecía que iba a ser un poco... Muy chupamé. Iba a ser poco elegante. Claro, está bien. Bueno, Alfredo, ¿cómo arrancó el gobierno de Alberto Fernández en lo económico? Bueno, hizo un giro absoluto del rumbo que estaba teniendo la política económica con el macrismo, que era una política de concentración de la riqueza, era una política que además era recesiva, era de ajuste, y lo que hizo Alberto Fernández es hacer lo opuesto. Si vos ves las 2 primeras semanas de Macri, las 2 primeras semanas de Alberto Fernández son opuestos. Nos refrescás un poquito lo de Macri, porque yo creo que la mayoría de la gente se ha olvidado de las cosas terribles que pasaron en las primeras semanas de Macri. Eliminó las retenciones, desarticuló la administración del comercio exterior, o sea, la apertura importadora. Eliminó las restricciones a la compra de dólares, generando una mega devaluación. El dólar saltó de 9.40 a 14.50, lo que generó un shock inflacionario. Y al levantar las retenciones también aumento de precios. Aumento de precios. Y la comida fue la gran perdedora, subió la gente. Bueno, si vos ves el recorrido de los 4 años del gobierno de Macri, el aumento de los precios de los alimentos está al tope junto con el tema de las tarifas. Pero es correcto decir que en los primeros días de Macri hubo una transferencia de recursos. Fenomenal. ¿De dónde a dónde? ¿verdad? Como pocas veces ¿De dónde a dónde? Digamos, clase media, clases populares, hacia sectores muy concentrados, por ejemplo, el complejo agroexportador. Liberación de las tarifas, digamos, tarifazos. Vos lo que tuviste también es una apertura absoluta de lo que se llama la cuenta de capital, el ingreso y egreso de capitales especulativos. Se lanzó a un endeudamiento desenfrenado. Entregó todo el acuerdo a los fondos buitres.
Entonces, vos lo que ves ahora es, subió las retenciones, congeló tarifas, congeló, digamos, los precios básicos de la economía, va a aumentar las jubilaciones y los salarios. Vos fíjate que en los primeros días de Macri hubo la frase famosa de Alfonso Prat-Gay, bueno, los sindicatos van a tener que elegir aumento de salario o mantener el empleo. Hubo despidos masivos en el sector público. Pues fíjate que ahora no hubo despidos masivos del sector público. Es la contracara. Alfredo, el lunes pasado, Emanuel Álvarez Agis, Sí. analizando la ley de emergencia y de solidaridad económica, decía lo siguiente, decía que es una ley contractiva en el sentido de que el Estado chupa más recursos de lo que vuelca en la sociedad, es decir, técnicamente es un ajuste, pero que ese ajuste recae sobre los sectores de menores ingresos y por lo tanto es un ajuste distributivo. ¿Vos coincidís con esta idea? A mí no me gusta la palabra ajuste. Ya sé, por eso te lo pregunto. No me gusta la palabra ajuste porque la palabra ajuste es claramente, digamos, hasta conceptualmente, y se explica y hay papers académicos como lo que está construido en el sentido común. El ajuste es que achica la economía, apunta a disminuir la calidad de vida de clases medias, clases bajas. Digamos, esto es una redistribución progresiva del ingreso, que la emergencia está apuntando a los sectores de mayor capacidad contributiva. Bueno, eso no es un ajuste. ¿Pero no es contractiva? No, va a ser expansiva. Sí. Porque la idea precisamente es que la economía crezca. Vos fíjate que va a ser expansiva por el lado del consumo. La economía argentina, número más, número menos, el 75% es consumo. Digamos, si vos impulsás el consumo, leve, pero lo impulsás, que es a contrapelo de lo que hacía Macri. Macri no impulsaba el consumo. Entonces, si impulsa el consumo, va a impulsar Pero esto, finalmente a la pesar de que inversión. vos puedas tomar más recursos de lo que inyectás realmente. Sí, porque después va a ser expansiva. Porque Digamos, con porque eso además vos tenés flujo y stock, digamos, no quiero entrar en términos, digamos, vos lo que agarrás es decir, bueno, cuando vos pones impuestos al patrimonio, es el stock. Es el stock. Entonces vos lo que ahí tenés ahí no stock. afecta la actividad económica para nada. No, al revés, vos le estás sacando recursos que ponga más. Sí. Digamos, entonces, el ahorro después va a acompañar a la inversión cuando la economía se expanda. Al revés, esto es una política expansiva, con las limitaciones que dejó el desastre macrista. Digamos, hay un punto que ¿Cuáles son las limitaciones esas? Bueno, para imprimir, por ejemplo. Claro, digamos, van a imprimir, pero va a haber limitaciones para imprimir. ¿Pero por qué? Porque es importante saber qué es lo que te deja. El macrismo dejó a la economía al borde de la hiperinflación. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que vos tenés una demanda de dinero que se cayó mucho. Traducido, la gente no quiere tener pesos, que es lo que pasaba, porque había una corrida fenomenal al dólar y sectores medios y altos al consumo suntuario o de activos. Eso significa caída de la demanda de dinero. Entonces, si vos imprimís mucho, bueno, ¿a dónde se van esos pesos? Rápidamente, a precios o al dólar. Al dólar no tanto porque tenés el cepo. O sea que estabas al borde de la hiperinflación. Esto es muy importante para saber, digamos, las limitaciones y las medidas. No, porque que va a esa tomar. hubiera sido una salida más fácil, digamos, si vos podías Imprimir. darle a la maquinita y con eso reactivar, digamos. No tenés capacidad de financiarte. O sea, no tenés posibilidad de financiamiento externo. ¿Por qué? Porque lo que te dejó el macrismo es un virtual default, o sea, cesación de pagos. Cosa que también es muy importante para poder entender. Digamos, no podés endeudarte, no tenés capacidad de conseguir recursos vía endeudamiento. Y tampoco podés hacer política fiscal expansiva intensa, lo que no significa que no puedas hacer algo. ¿Pero por qué? Porque te dejaron cuentas fiscales totalmente desquiciadas, que aún no conocemos el número final. Pero vos empezás a escuchar y decir, bueno, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, toda la deuda flotante que dejó María Eugenia Vidal al gobierno de Axel Kicillof. Esto también va a pasar, que espero que lo informen, a nivel del gobierno nacional. Claro. Ahora, Alfredo, dos cosas que me preocupan. Como dice la propaganda, ¿y arranca o no arranca la economía con las medidas tomadas
hasta ahora? Yo creo que lo primero es que frenó la caída, cosa que no es menor. Claro. La economía estaba viniendo así, estaba cayendo. Y además con una inacción del gobierno anterior impactante. Había Abandonaron la gestión económica, ¿no? Desde agosto. Qué bárbaro. Había grandes empresas que decían, vamos a despedir 200, 300 personas. Bueno, vamos a cerrar una planta en San Luis, otra vamos a cerrar en Mendoza. Y nada. Cosa que es impactante, porque bueno, al menos tenés que tener una responsabilidad en la gestión. El gobierno de Macri fue totalmente irresponsable. Bueno, ahora tenés un gobierno que se ocupa, primero poniendo un piso a esa caída, cosa que no es menor. Bueno, y después tomando medidas para impulsar el crecimiento, o sea, para encender, como dice Alberto Fernández, los motores de la economía. Ahora bien, uno puede decir, ¿va a crecer a tasas del 5, 6, 7%? Y no, la verdad que no, porque no tenés un contexto internacional desfavorable, regional e internacional en términos económicos, pero regional además también político. Tenés a Brasil, que sería un gran factor de expansión, y lo tenés estancado, además del tema político Bolsonaro, Alberto Fernández, digamos Brasil, Argentina, y después tenés limitaciones propias de lo que es la economía argentina. Alfred, una de las casi conclusiones, digamos, de la economía heterodoxa es que el problema básico de la economía argentina es que le faltan dólares. Todos los economistas heterodoxos, de vos a Matías Culfas, todos lo han dicho, lo han trabajado, etcétera. En estos primeros días de gobierno, ¿no sentís que faltan esas medidas para generar los dólares? Quiero decir, vía exportaciones, vía sustitución de importaciones. Entiendo el cepo, digamos, eso está claro, que no se vayan los que hay. Ahora, para generar los dólares, pues si no, la economía no funciona, si no hay dólares, ¿vos no te parece que eso está todavía no están las medidas. Ahora eso falta, ¿no? Son medidas de emergencia, son medidas para frenar la caída y para empezar a tratar de recuperar un sendero de crecimiento, que va a ser un sendero lento. Pero coincidís con la idea de que esas medidas no han sido anunciadas. No, todavía no. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con la inflación? Así, hablando de todo lo que está pasando. Yo creo que vas a tener, la inflación de diciembre va a ser la inflación alta, que va a arrastrar un poco a enero, pero la verdad es que todas las medidas que tomaron hasta ahora es que debería provocar una fuerte desaceleración de la tasa de inflación mensual. ¿Por qué? Tarifas, 0%, 180 días. El tipo de cambio, o sea que el dólar, casi congelado, digamos, sin ningún tipo de aumento. Y salarios, la verdad que hasta ahora no hay un número que vos digas del 20, 25, 30, 35%. Lo que se habla es de aumentos por decreto a cuenta del aumento de tarifa. O sea que los tres precios centrales que son formadores de precios, vos tenés con una variación entre nula y poquitito. Entonces, yo creo que va a haber una desaceleración fuerte a lo que se le suma precios cuidados, ¿no? Claro. Que va a ser mejor administrado, con más control sobre las empresas proveedoras que están incluidas en precios cuidados, más las cadenas de comercialización. Alfredo, en estos años de macrismo hubo un auge del pensamiento ultraliberal que corría por derecha al macrismo, que hubo fenómenos bastante mediáticos, tipo Milei, qué sé yo. Bueno, después se tradujeron en aventuras, en aventuras electorales como la de Expert y demás, que prenden mucho la juventud, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de eso? Son minoritarios, Digamos, para mí están sobrerepresentados. Bueno, lo viste en las elecciones también. Eso no implica, eso a nivel electoral, eso no implica que después no construyan sentido común. Y ahí, sí, digamos, porque no son solo, digamos, ellos serían la forma más payasesca de la presentación de lo que sería ese pensamiento liberal o neoliberal, pero después tenés que aparecen como los cuerdos, los sensatos, lo que históricamente han construido sentido común vinculado con la comprensión de los fenómenos económicos y que son los economistas dominantes en todos los medios, en casi todos los medios. Entonces, me parece que este tipo de economistas, digamos, los que vos mencionaste, sirven para legitimar, digamos, a
un grupo de economistas los más moderados, liberales, digamos. Pero, no son moderados. Aparece moderado claro, frente al lado de los otros. a esto. Pero, que la verdad, pero la verdad que si vos ves cuál fue, primero cuando fueron funcionarios, y después, en los análisis económicos, a lo largo de los últimos 40 años, te das cuenta que, primero, fueron lobistas, digamos, se han equivocado, pero una y otra vez... Sturzenegger, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Ese a nivel de gestión. Sí. Y después otros a nivel de lo que son los pronósticos, que la verdad que tienen una impunidad sorprendente. Hasta algunas cosas puede decir que uno puede admirar esa impunidad, porque pueden decir cualquier cosa, después no se comprueba y después lo vuelven a llamar como si fuesen serios. Muy bueno, Alfredo, un gustazo, ¿eh? No, gracias favor, por gracias venir, un gusto. Bueno, señores, vamos a una pausa, después seguimos. Los libros están, ¿no es cierto? Tenemos. Tenemos los libros. Y después también tenemos la mirada de la Garganta Poderosa sobre los 15 años de la tragedia de Cromañón. Ya venimos.